Estoy con Dora Barrancos y con Daniel Badenes, que van a llevar a cabo una charla acá en el Centro Universitario, que ya les estuvimos adelantando durante la semana, pero bueno, queríamos aprovechar la previa para que nos cuenten un poco sobre este ciclo de charlas. Nosotros también llegamos con el canal a Varadero y sabemos que hace poquito también estuvieron ahí. ¿Quieren contarnos un poco de esa experiencia y qué impulsa este tipo de encuentros? Cómo no, pero Daniel tiene... Bueno, es una propuesta que hace la Cátedra Jauretche del Banco Provincia, una singularidad, un banco que apuesta por la cultura y el conocimiento también, junto con el programa Puentes, que es el programa de la Provincia de Buenos Aires, que hace 4 años viene impulsando el desarrollo de centros universitarios o el fortalecimiento de centros universitarios que ya existían. Y en esa construcción, lo que siempre dialogamos es construir un espacio universitario, no es solo llevar carreras y que se dicten carreras, sino que hay que construir una vida universitaria, hay que construir también esa posibilidad de encontrarse con una charla, con un encuentro, con un debate. Y entonces la idea es, la Cátedra Jauretche, que es una cátedra de pensamiento nacional, lleva pensadores, pensadoras, investigadores, investigadoras a los distintos centros universitarios a establecer distintos diálogos en torno a una serie de ejes. Nosotros en particular venimos haciendo un ciclo de charlas en torno al derecho a la universidad y a pensar la universidad hoy, que está siendo objeto de distintos ataques, tanto económicos como simbólicos, y es un poco lo que trabajamos en la charla. Sí, me hago la aclaración de que si bien sigue la ley de financiamiento universitario, no se está cumpliendo. Digo, como si bien hay una ley, no se cumple, y ya la universidad, lo que yo entiendo es que atravesó todas sus instancias legales en sus reclamos. Entonces, bueno, estas charlas cobran otra importancia en este marco y en esta actualidad. Así es. Contame vos un poco qué es lo que van viviendo y compartiendo en los distintos territorios con la gente. Es una experiencia maravillosa, ¿no? A mí particularmente me sustraigo de la posibilidad de algún pesimismo, siempre, no soy pesimista para nada, y me parece que esto, primero, porque siempre hay una fragua fundamental en lo que sería la educación, que es un principio, yo diría, primigenio en la organización de los derechos humanos, porque es de más larga data, ¿eh? En todo caso, antes de que hubiera esa formalización institucional, histórica, acerca del derecho a la educación, sobre todo de párvulos, ya había una larga experiencia humana, y me refiero no solo a Occidente, en torno del régimen de posibilidad cognitiva, de información, que es como un bien elemental. Ahora bien, no nos vamos a quedar con la historia pasada, sino que lo que está ocurriendo hoy en la provincia de Buenos Aires tiene un mérito excepcional, porque es todo un desafío en un ciclo tan contextualmente dictado por lo aciago, lo doloroso, lo penumbroso, una especie de cierre inclusive, que en todo caso es una contradicción liberal profunda, que nunca me omito de decir, no son liberales, porque en realidad el liberalismo es patrística de la iluminación. La iluminación como concepto impactante de adhesión inclusive a la regulación del conocimiento, a dar canónicas formas inclusive sobre qué es el conocimiento más excelso, el ego, etcétera, y sus diferencias, tiene una nota fundamental ¿en qué? En la saga liberal. Y esto es lo que llama la atención en estos tiempos, ¿no? Hay una clausura de aquel síndrome inicial que tiene el iluminismo, que de alguna manera significa que la condición humana se enaltece con el conocimiento. Que cree que el conocimiento le da mucha dignidad al humano, aunque fuera claramente menguada la oportunidad, sobre todo universitaria, ¿no? Claro, en estas épocas donde pareciera que vale más el esfuerzo por lo material que por lo intelectual, también pienso que siempre lo que uno tiene como gran batalla a defender es la educación en la primaria o en la secundaria, ¿no? Como decimos, lo básico que tiene que tener cualquier ser humano en lo posible en una sociedad, y muchas veces la universidad queda pensada como un privilegio, no como otra instancia más, como ese tercer escalón para continuar en una formación. Es más como, bueno, los privilegiados llegan a tener una formación profesional y no el llano de la población. Que bueno, estos centros universitarios que nosotros
si pensamos en el contexto político en el que se inaugura este centro universitario, es realmente gracias a un esfuerzo del Estado municipal y provincial, porque es totalmente en contra de lo que promueve el Estado nacional. Sí, yo estoy absolutamente segura de que se trata de islas extraordinarias, ¿no? Que ya van formando continentes, ¿eh? Porque en realidad hay acá sí se da el derrame, y lo vamos a señalar con Daniel muy bien, es que hay un principio hoy que es absolutamente incontestable, el principio del derecho a la educación superior. ¿Tá? Entonces teníamos, sí, como acopios de zócalo, el derecho a la educación de párvulos, el derecho a la educación elemental de párvulos y el derecho luego a la educación secundaria, que es en realidad una gran revolución del siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, en el sentido de extenderla más. Antes había, y yo diría en la Argentina por unas décadas inclusive del siglo XX, había todavía una acumulación de sentidos de excelsitud de la escuela secundaria, el bachiller de Latinoamérica, ¿no? Era una figura. Y luego, felizmente, se baja el contaminante democrático a una escuela secundaria que se va a tornar finalmente obligatoria. Entonces, fíjense ustedes el acceso de derechos, ¿no? El acceso formal de derechos. Claro, estamos transitando una época en que todo parece que se ha derrumbado, pero bueno, vamos a ser muy optimistas. Los malos tiempos también se van, dejan memorias duras, pero espero que sean memorias, ¿no? Porque lo que a veces sorprende es la insistencia, la terquedad de volver a apostar en aquello que finalmente nos perjudica. Entonces yo espero que eso también sea un síntoma de la creatividad democrática de los centros universitarios. Daniel, si tuviéramos que hacer como un breve resumen o punteo para los que miran por la pantalla, que no van a presenciar la charla, esto lo van a ver recién el lunes, ¿cuáles serían los ejes o lo que más destaca esta charla sobre la importancia de este derecho a alcanzar y llegar y atravesar el tramo universitario, no poder convertirse en un profesional? Bueno, la charla también se dará en la conversación, pero en buena medida trabajamos cómo se ha construido históricamente ese derecho a la educación superior, que es producto de distintas luchas, de distintas etapas que se han dado a lo largo del siglo XX, que se han dado en este siglo también, que se han consolidado en grandes conferencias, como la Conferencia de Educación Superior de Cartagena de Indias en el 2008, que declaró a la educación superior como derecho humano fundamental, como bien social y como responsabilidad indelegable del Estado. Y bueno, pensar la situación actual, digamos, de cómo hoy se está garantizando o peleando por garantizar ese derecho, y también pensar que ese derecho no es un derecho individual, digamos. Sí, por supuesto, cada quien tiene derecho a ir a la universidad, pero es un derecho colectivo. Necesitamos socialmente que las personas accedan a la universidad. El país necesita que distintas personas puedan formarse como profesionales, como investigadores, como investigadoras, para tener un desarrollo como país. Aunque no lleguen a profesionales, este es lo que nosotros venimos a sostener. Pasar unos años por un régimen de conocimiento que da la universidad modifica la vida. Entonces, estamos lejos de la preocupación eficientista. La universidad tiene que garantizar más derechos y más ciudadanía. Esa es su misión. Y luego, sí, en el camino produce profesionales. Eso es un largo debate en América Latina y en el mundo, el profesionalismo versus aquella idea más universal de creación de ciudadanía. Entonces, todos los seres humanos deberían tener derecho a pasar una temporada en un centro universitario, más allá de que haya un malogro en el sentido de que, bueno, no llegó a formarse, pero hay una modificación, esperamos, de la subjetividad, de los criterios de racionalidad y sobre todo yo diría una potenciación de querer saber más. En todo caso, tal vez fuera de las aulas universitarias, porque evidentemente sabemos lo compleja que está la vida, ¿no? Y hay gente que no puede terminar carreras porque tiene que salir a trabajar y no puede hacer unánimes las perspectivas. Pero bueno, hay que luchar para que haya posibilidades inclusive.
si se quiere, determinada una carrera. Para eso creo que la adaptación de carreras cortas es muy importante. En el mundo entero hay algunas carreras universitarias nuestras que todavía son largas. En Brasil, por ejemplo, esa reforma se hizo hace bastante tiempo. Es cierto que la carga después viene más en el posgrado. El posgrado de Brasil suele intentar la resolución de cuestiones que no estaban en el grado, porque son carreras muy cortas. En Brasil el número de materias que se cursa implica más o menos que la cursada general no pasa de 4 años. En nuestro país, bueno, tenemos algunas experiencias y gigantes. La gente de exactas, aunque los queridos y las queridas compañeras de exactas por ahí dicen que no, pero por ejemplo física en la Universidad de Buenos Aires, en general, ¿saben cuánto tiempo dura, no? No. Entre 8 y 10 años. Ah, un montón. Porque es muy exigente y es una carrera larga ya. Es exigente y es larga. Hay materia. De hecho, unos años atrás, ahora esto no es lo mismo, la Argentina no tenía maestrías. Las maestrías son todas del siglo XXI, prácticamente, las maestrías en ciencias sociales. No recuerdo ninguna, había unas diplomaturas y demás, pero la germinación de los posgrados, maestría y doctorado en ciencias sociales son de nuestro siglo, de este siglo. ¿Por qué? Porque había una idea que era de cierta vastedad en la apreciación. El egresado argentino era tanto tiempo que tenía que prácticamente cumplía el ciclo de posgrado. ¿Sabían eso? Sí. Era muy común, por ejemplo, conozco casos en Brasil, donde estuve exiliada, esto me acuerdo muy bien, hace unos cuantos años, ¿no? Durante la dictadura militar, y era notable, pero había admisibilidad en el doctorado sin necesidad de pasar por el régimen de maestría, porque eran históricos, curriculares muy intensos los de la Argentina. Y voy a decir más, medicina sigue siendo una carrera larga, que tiene alta duración. En Brasil, en Uruguay no me acuerdo, la achicaron un poquito, pero era una carrera muy larga también. Pues son como 7 años también, ¿no? Son como 7 años, es mucho. En realidad hay un acortamiento de la universidad en su formación de grado, ¿no? Pero acá ha habido mucha resistencia. Lo digo porque fui parte de una comisión que intentó analizar la adecuación de las carreras de ciencias sociales. Hubo muchos debates, me acuerdo perfectamente, fines de los 90 todavía. ¿Pero y qué se debatía? ¿Como si se fuera menor el tiempo de estudio, se bajara la calidad? Con gente queridísima y muy interesante, pero no voy a dar nombres. No, acá no. Entonces, porque yo decía, claro, yo venía con experiencia de Brasil. En Brasil es también diástole y sístole, porque Brasil es un país en donde hay gratuidad absoluta, pero hay cupos Limitados. muy limitados de ingreso. Eso hace que Brasil haya desarrollado una cadena de alternativas de universidades de bajo nivel. Bien. Bajo nivel. La Argentina no tiene un desarrollo de alternativas a la universidad pública de bajo nivel en general. Está claro, hay algunas que nos gustan más que otras, pero en general esto está muy bien analizado, ¿no? En Brasil hay una especie de prodigalidad de crecimientos de universidades que no aguantarían niveles de calidad. ¿Pero por qué? Porque hay una enorme desarticulación. Si no se pasa el famoso vestibular, si no tienes buena nota en el vestibular, no puedes, te quedas afuera. Llenas el cupo y el resto queda como descarte. Entonces, ¿quién lo absorbió? Y es notable, porque en Brasil las clases populares, que generalmente tienen menos condiciones de preparación para el vestibular, son las que van a parar a universidades, lo lamento decir, pero es así. Además no es un prejuicio, hay unas cadenas de universidades que son de muy baja calidad, ¿no? Por eso Lula se ha empeñado en un empinamiento mayor de las universidades públicas, porque siguen siendo garantía de calidad en el sistema.
No quiero decir con esto que no haya universidades privadas de altísima calidad, pero bueno, esa es la diferencia que tenemos con Brasil, por ejemplo, ¿no? Y acá me parece que más allá de los límites reales de la democracia institucional republicana, siempre hemos tenido, esta es por lo menos mi opinión bastante fundada, es que no había democracia institucional en la vida política, había democracia escolar. ¿Y cómo sería esa diferencia? Y bueno, acá este es un país por lo cual se atrajo la inmigración masiva, porque había educación. Imagínense en Europa en aquel momento, no había ni las posibilidades que tenía la educación argentina. Entonces, estábamos con fuerzas o gobiernos de muy baja densidad democrática, pero había democracia educativa, ¿tá? Esto es una cosa muy particular de Argentina y de Uruguay. Bueno, tenemos que empezar esta charla verdaderamente, porque esto está haciendo la previa. Está haciendo la previa y ya nos fuimos muy lejos, y ya dimos mucha información, con lo cual nos quedamos sin... Ya está, avísenle a la gente que ya se hizo la charla. La vean en Canal 2. Claro, directamente la ven en Canal 2. Quedamos sin qué decir ahora. No, estoy segura que hay muchísimo para decir, para charlar. De mi parte, agradecerle su visita no hablar acá. de la situación de las mujeres, que en la Argentina, más allá de las condiciones discriminantes del sistema patriarcal, la Argentina tiene también una singularidad. También lo tuvo Uruguay, digo. Es un país en donde ha habido mejor ratio equitativa. En la Argentina, en un momento, en algunas provincias había más chicas, me refiero al siglo XIX, que varones. Bueno, hay algo tradicionalmente notable. Don Domingo Faustino Sarmiento, que apostaba en ese punto a una equidad educativa muy sostenible. Me atrevo a hacer así como un breve agregado, que vos decías esto, ¿no? De la igualdad que permitía la educación y los guardapolvos blancos, ¿no? Donde no importaba el que tenía plata o el que no, todos mezclados en el mismo salón adquiriendo el conocimiento. Parece un gesto medio vacío y no, es poderosísimo. Invento maravilloso fue el delantal blanco. Bien. Muchísimas gracias. Están ya todos mirándonos afuera. Hay que empezar. Vamos a empezar. Dora Barrancos, Daniel Badenes, muchísimas gracias.